Y pues bien, seguimos en nuestra serie Cuaresma Reformada. Y hoy es uno de esos mensajes que te va a causar dos cosas. O te va a dejar, te va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo he sido confrontado? O tal vez te va a decir, ya no vengo a la iglesia porque el pastor seguro algo se enteró de mí. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas te va a causar este mensaje. Espero que sea lo primero. Porque yo quiero empezar con esto. Yo quiero que tú empieces pensando en el peor pecado que hayas cometido en toda tu vida. Y voy a empezar así de fuerte, en lo peor que hayas podido hacer, en lo que no se lo has contado a nadie. No, pastor, ¿cómo va a decir esto? El Señor perdonó en la cruz y hasta se olvidó, dice la palabra. Sí, pero tú no te olvidas. Así que acuérdate, ¿qué puede ser lo peor que hayas cometido en toda tu vida? O ya, para los que dicen que no pecan, lo peor que podrías cometer. Ya, para no afectar mucho a todos. ¿Cuál sería lo peor que podrías cometer? Esa situación que tal vez te causa vergüenza, te causa dolor y que si se descubre, pues va a ser muy vergonzoso para ti. Ahora imagínate que eso se descubra y no solamente se descubra, sino se difunda. ¿No? O sea, que lo peor que hayas podido cometer no solamente se haya descubierto, sino que se haya difundido. Y cuando te imaginas llegar a esa situación, el punto más bajo que una persona se puede sentir, cuando se siente acorralado, cuando se siente descubierto, cuando no existe forma de justificarse, ¿no? Esas situaciones que donde tú no puedes justificarte es un punto muy bajo. Vivimos en un país donde el chisme y los zampaises a la orden del día, y podemos verlo en cortos, en TikToks, en redes, en televisión, en todo. Y no, aunque digan que no, muchos pecan viendo, ¿no? Y empiezan a ver, mira, pasó esto, se quiere justificar, mira qué sinvergüenza. No, ¿por qué? Porque llega un punto donde ya justificarse no vale de nada. Es lo peor que nos puede pasar cuando nos encuentran infraganti, cuando nos encuentran con las manos en la masa. Y podemos dejarlo ahí, podemos decir, ya, pues eso es una cosa imaginaria. Y tal vez no necesariamente es en relación de pareja. Tal vez no necesariamente, porque uno dice, pero no estoy casado, así que no pueden encontrarme infragante. Y tal vez no es en relación de pareja, puede ser en el trabajo, puede ser con la familia, puede ser con los amigos, algo que tú hayas podido cometer traicionando a alguien, ¿no? Engañando a alguien, qué sé yo, es un punto bajo, que puedes haber cometido. No necesariamente tiene que ser una infidelidad, pero puede ser lo peor que hayas podido cometer. Ahora, ¿te imaginas que la persona a la que tú fallaste, a la que tú heriste, a la que tú lastimaste, a la que traicionaste, ¿no? Y tal vez de la única persona en que te importaría su opinión, cuando te descubren, en lugar de condenarte, te dice, ¿sabes qué? No te condeno. Y te pongo en esa situación, o sea, no es el hecho de que, bueno, fue un error, una mentirita. No, lo peor que puedas haber cometido y la persona que más te importa se entera y en lugar de condenarte, te dice, te dejo sin condena. Y yo quiero que nos quedemos con esta introducción, porque quiero entrar en un pequeño contexto para nuestro mensaje. Porque vamos a llegar a una situación similar en lo que vamos a leer. Pero quiero ir a los tiempos de Cristo, cuando Cristo llega a un punto así, ¿no? A una circunstancia, se topa con una circunstancia así. Jesús estaba en la fiesta de las enramadas, o Sukkot, como le dicen, ¿no? Según Levítico 23, del 33 al 43, ¿no? El Señor ordena que por una semana los del pueblo de Israel vivan en enramadas. O sea, vivan en pequeñas carpas hechas de ramas,
¿no? Tengan unos tiempos de comida diferentes por 7 días, ¿no? Celebrando y conmemorando que ellos en su momento fueron nómades y no tenían casas. Esa es la fiesta del Sukkot, las fiestas de las enramadas que celebran el peregrinaje de Israel en el desierto. No tendríamos como cristianos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos a Israel, no hemos estado en el desierto. Entonces no hay un sentido como cristianos, pero esto es lo que Jesús estaba celebrando en su momento, ¿no? ¿Qué más hay por ahí en el contexto? Que Cristo estaba con sus hermanos y dijeron, ya hay fiesta de las ramas, y sus propios hermanos de sangre de Cristo le dijeron, Jesús, pero ve, puedes hacer todo lo que haces acá, que te vea la gente. Se empiezan a agarrar sarcásticamente con Cristo. Que te vean. ¿De qué vale que estés aquí nomás metido en Galilea? Ojo, Galilea era un pueblo no tan bien visto. Era un pueblo donde no había nada bueno. Y Jesús dice, y sus hermanos le decían, pero ¿por qué no sales? De acá no te vas a dar a notar. Sal afuera. ¿Por qué? Porque sus hermanos tampoco creían en Jesús. No creían en él. Entonces Jesús deja que vayan y él va en secreto a la celebración del Sukkot. Ya habían rumores de que era el Cristo. Y Jesús esperó a la mitad de la semana, a la mitad de la celebración, para subir al templo y empezar a enseñar. Y cuando Cristo enseñaba en el templo, los fariseos, los saduceos le decían, eres un endemoniado. Eso es lo que estaba pasando con Cristo, ¿no? Las personas, luego de que Cristo seguía enseñando, seguían en duda, seguían en duda. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba, yo voy a estar en un tiempo aquí, pero va a haber un momento en que donde yo voy no van a poder ir. Y peor, los fariseos y saduceos le decían, ¿qué se ha creído este? Jesús hablaba que venía y hablaba en nombre de Dios, y peor aún le decían endemoniado, blasfemo, querían atacarle, pero también estaban con la duda, ¿no? Y el último día en la fiesta, Jesús hace hincapié en unas palabras muy hermosas que dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree, de mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús seguía hablando y Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Juan 3, Nicodemo le dice, ¿no?, a los principales y a los guardias, le dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Pero ¿qué le respondieron los guardias y los fariseos? Aunque estos se burlaron, le dijeron que investigue, ya que nada bueno ni ningún profeta salió de Galilea. Todo eso estaba pasando Cristo, y luego de esto todos se fueron a casa, pero dice que Jesús se fue a otro lado. Entonces vamos a orar para que el Señor nos guíe. Ya te di el contexto, ya te di una pequeña introducción de que te pongas en la peor situación en tu vida. Entonces vamos a orar para empezar lo que es nuestro mensaje. Señor amado, gracias te doy por este tiempo. Guíanos a través de tu palabra, guíanos a través de lo que tú quieres enseñarnos. Toda la gloria sea tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 8. Apenas llegues a Juan capítulo 8, vas a encontrar el titulito seguro de la historia y vas a decir, esa me la sé, la vi en La Pasión de Cristo, pastor. Esa estuvo buena, muy buena escena, muy buenos actores, vas a decir, pero vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Un dato curioso, para muchos biblistas, esta porción es una porción espuria de la palabra, pero no creo de eso, porque es algo que muestra mucho la misericordia de Dios y un texto que ha transformado vidas a lo largo de toda la historia en la que podamos tener la Biblia entera, o la que tenemos los evangelios. Entonces, Juan capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11, vamos a ir leyendo paso a paso. No pierdas Juan capítulo 8. Y yo quiero decirte esto, sí, esta es la historia de la mujer que fue encontrada en pecado. Es por eso que te dije, ponte en la peor situación que hayas cometido, pero ponte en la situación también que haya sido descubierto y difundido. Juan 8, del 1 al 11. Vamos a leer, vamos a darte mi primer punto, es no hay pecado oculto, ninguno. No existe pecado oculto.
Y yo quiero que leamos del versículo 1 al versículo 4 y dice, pero Jesús, luego de todo lo que les he hablado, se fue al monte de los olivos. Todos se fueron a casa, Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué? A orar. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Y aquí hay varias cosas que debemos ver. ¿Ok? Hay varias cosas que debemos ver. Primero es que sorprender a alguien en ese acto no es algo sencillo, sobre todo para esos tiempos. Es más, ni siquiera en estos tiempos sería algo sencillo. Porque aquí no están diciendo, Señor, se les vio entrar a la casa del varón o a la casa de la dama. Aquí se dice, se les sorprendió en el acto mismo. Y aquí tenemos que ponernos a pensar. Los fariseos y saduceos y todos los que estaban en contra de Cristo siempre estaban buscando tentarle para que él falle. Siempre estaban buscando tentarle a Cristo para que él falle. Siempre estaban buscándola sin razón. Entonces, podemos ver claramente que esta situación, aunque era cierta, terminaba siendo plan de parte de los fariseos para poner a Cristo en una prueba. Sin embargo, no podemos descartar algo. Puede haber sido un plan de los fariseos para tentar a Cristo, pero el plan más grande de Dios era confrontar a esta mujer. Tal vez esta mujer no se imaginó nunca que se le iba a descubrir en ese acto. Hay muchos que dicen, no, pastor, lo que pasa es que los fariseos, estos eran unos degenerados, tal vez la mujer sí, y uno de ellos era su amante, por eso pudieron descubrirla. No sé, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice eso. ¿Puede ser cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sabían en qué lugar, en qué momento y a qué hora estaba la mujer ahí en pleno acto? Pero sin embargo, fuera lo que sea el plan de los fariseos, el plan de Dios era tratar con el pecado y la vida de esta mujer. Esta mujer no se esperaba que iba a ser descubierto en la peor vergüenza. En la peor vergüenza de alguien. Mira, la peor circunstancia de burla, de escarnio, de chisme, de murmuración es esta circunstancia, una circunstancia de infidelidad. Si tú te das cuenta, es lo que más vende en la farándula. Es lo que más vende. Tenemos programas de televisión completos solamente para ello y muchas otras cosas. Pero es lo que más vende. Y esta mujer estaba ahí en esa circunstancia, estaba en lo peor, había sido descubierta. Y yo quiero que entiendas esto, no hay pecado oculto, porque en este caso sí, la mujer fue descubierta, pero hay algo que pasa con nosotros. Y algo que pasa con nosotros es que nosotros decimos, nadie me descubre. Estoy pasando chévere. Nadie se entera lo que hago a escondidas. Nadie se entera lo que pienso, lo que se me viene a la mente. Ese es el problema con nosotros. Nosotros pensamos que podemos ocultar o tapar nuestro pecado. Eso es lo que pensamos nosotros, que nuestro pecado puede estar oculto ahí. Pero yo quiero decirte esto, aunque no te descubra una persona, no hay pecado oculto porque Dios está viendo tu corazón y tu pecado. Y créeme algo, Dios, si no permite que se descubra, es por su gracia y misericordia y un trato que tiene contigo.
Y es porque en medio de todo, incluso hasta te da la oportunidad de arrepentirte antes de que todo explote. Entonces, vuélvete a poner en esa circunstancia en la que tú eres esa mujer ahora y podría ser descubierta, pero esta vez no has sido descubierto por personas, sino es Dios descubriéndote a ti. Es Dios diciéndote, mira, este eres tú en esta posición, no hay nada oculto ante mis ojos. No le podemos engañar a Dios. ¿Sabes? Puedes engañar a todos en tu casa, puedes engañar al pastor cuando vienes a consejería, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no le puedes engañar. Hay personas que cuando tratan en consejería, y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Y se les confronta de repente por algún pecado, algún error, lo que pasa es que te empiezan a comentar de acuerdo a lo que tú ya sabes. Y lo único que hacen, a ver, ¿pero qué? Ah, sí, eso sí, pero no se abren en su corazón. Y eso es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque no solemos ser sinceros con nosotros mismos y no entendemos muchas veces que Dios incluso permite que tal vez se descubran ciertas cosas para nosotros poder ser sinceros, abrir nuestro corazón y decir, necesito ayuda. Y ojo, ya no estamos en la misma situación de la mujer. ¿Por qué? Porque la situación de la mujer, y paso a mi punto 2, merece una condena. Y mi punto 2 es el que el pecado es condenado. Esta mujer fue descubierta porque no había pecado oculto, pero el pecado es condenado. Mira, hay muchos lados, muchas iglesias, muchos líderes que tienen miedo ya de mencionar esto. Y cuando les hablas de pecados, dicen, sí, pero bueno, no mencionan ni la palabra pecado, lo transforman como error nada más. Otros incluso hasta son más caraduras y dicen errores personales. No, nadie más lo sabe, son errores míos nada más. Pero todo pecado es condenado, todo pecado tiene consecuencias, todo pecado nos separa de Dios. Hay otros que incluso vienen y les preguntan en consejería, ¿es pecado? Y ellos dicen, te dan todo un floro de todo, pero no te dicen tienes que arrepentirte. Te dan cualquier palabreo, pero no dicen hay que arrepentirse del pecado. Y el pecado es condenado. Y continuamos leyendo del versículo 5 al versículo 6. El pecado es condenado por Dios, por la palabra y por los hombres. Sí, porque también los hombres somos los primeros, hombres, el ser humano es el primero en cuando ve el error, el pecado de su hermano también condenar. Entonces leemos del versículo 5 al versículo 6, dice, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?, le dicen los fariseos a Jesús. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Esta mujer merecía la muerte. Y yo quiero llevarte a esto, ¿ok? El pecado te hace merecedor de la muerte, no importa cuál. No importa cuál. Si vamos al pecado original, creo que si lo vemos desde un aspecto puramente humano, vamos a decir, ¿y qué de malo había en comer una frutita? Si lo vemos desde un punto de vista sumamente humano, podemos decir, ¿qué de malo había de comer una frutita? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué comer un fruto sería tan condenable de separarnos de la gloria de Dios? Y ahí, entendiendo justamente ello, es que entendemos qué significa de verdad pecar. Y el pecado no fue comer la fruta, el pecado fue no obedecer lo que Dios había ordenado.
El Señor podría haberles dicho incluso, no pisen ese suelo y punto. ¿Por qué? Porque es Dios y puede hacerlo. A veces queremos pedirle tantas explicaciones a Dios para no ser obedientes. Y aquí es donde quiero yo justamente entrar. El pecado condena, ¿por qué? Porque cuando pecamos es porque estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Una definición de pecado en el Antiguo Testamento es errar en el blanco. Esa es una de las definiciones. Y pastor, ¿cómo es eso de errar en el blanco? Es cuando tú tienes que apuntar en un blanco, esos de tiro al blanco, y tú no das en el centro. Esa es una definición de pecado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir? Cuando erramos a lo que está establecido, al objetivo, eso es pecado. Pastor, pues esta mujer fue sinvergüenza, no estaba en adulterio. Yo por ahí un par de mentiritas, es pecado. Porque Dios establece que no mentirás. Pastor, pues yo no miento mucho, pero sí un poquito me pica la lengua para chismear, es pecado. Yo, pastor, yo no hago esto, pero sí, por ahí a veces se me van los ojitos ahí. O por ahí se me va el oído. Es pecado. No importa, grande, chico, estás errando en lo que Dios ha dicho. ¿Te imaginas? Si comer una frutita que fue desobedecer la voz de Dios llevó ¿cómo se llama? A la culpabilidad del hombre y toda su generación, ¿te imaginas algo más fuerte? Entonces, el pecado trae condena. Y estos lo sabían bien, estos fariseos que decían, mira, la encontramos, la ley dice apedrearla. A ellos no les importaba si era una mujer, si esta mujer era guapa, si tendría hijos, si tendría familia, si dejaría hijos solos. No, ellos lo que querían era condenar. Ellos decían, no, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y el hombre es así. Cuando el hombre te condena por tu pecado, no te va a hacer ver el pecado nada más. El hombre lo que va a querer hacer es destruirte. Un hombre sin Dios, cuando encuentra tu pecado, encuentra algo con que apuntarte, no va a ver para decir, ¿sabes qué? Te confronto tu pecado porque eres mi hermano, mi hermana, y te amo y no quiero que perezcas, entonces te confronto en tu pecado, pero hay restauración. No, el hombre que no tiene a Cristo lo que va a decir es, mira tu pecado, eres así, eres asá, fallas de esta manera, fallas de aquella manera. Y empieza a condenarte para destruirte. Eso es lo que pasa con el ser humano. Y yo espero que muchos aquí no vean de esa manera. Porque hay muchas personas, que incluso muchos se hacen llamar cristianos, que cuando ven el error de su hermano, lo utilizan para destruirlo. No utilizan para encontrar gracia de Dios en medio de ello. Cuando van y acusan de algo, no lo utilizan para hallar gracia y para decir, hay que ayudar. No, mira que está actuando de esa manera, que yo no estoy de acuerdo, y empiezan con muchas cosas y empiezan a querer destruir a la persona. Y están actuando como estos fariseos que encontraron a esta mujer y dijeron, tenemos que matarla. ¿Tú qué dices? Tenemos que atacarlo. La palabra dice esto, están fallando. Gracias a Dios, no he tenido muchos de esos casos aquí en la iglesia, en el cual vengan y me digan, ha pasado esto con este hermano, disciplínalo. Y gracias a Dios, cuando ha pasado así, me echo el oído sordo. Cuando encontramos el error no podemos condenar, porque el pecado es condenado, sí, por Dios, por los hombres, por la palabra. Sí, la palabra dice que el pecado, el que peca merece la muerte. Y una vida llena de pecado te lleva a la muerte eterna. Pero quiero llegar a mi tercer punto. Y antes de llegar a mi tercer punto, puedes pecar empujando a tu hermano que se está durmiendo. Bien. Y mi tercer punto es, la gracia de Dios cubre el pecado.
¿Entendemos esto? No hay pecado oculto, el pecado es condenado, pero la gracia de Dios cubre el pecado. Y quiero que leamos juntos del versículo 7 al versículo 11. Y dice la palabra: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, y esas son las palabras más bellas: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Es una gran intriga de qué es lo que estaba escribiendo Cristo en el suelo. ¿Ok? No podemos imaginarnos si alguien dice: yo sé, el Señor me reveló. No le hagas caso, está fanfarroneando. Nadie sabe lo que Cristo estaba escribiendo en el suelo. Por ahí hay algunos que dicen: no, estaba escribiendo el pecado de cada uno de los que estaban ahí. Por hoy está diciendo: no, estaba escribiendo ahí un chakra, ¿no? No, pero lo que estaba pasando, y no sabemos lo que estaba escribiendo Cristo. No sabemos lo que estaba escribiendo, no tenemos que ir más allá. Lo importante es lo que está pasando. Mientras que estos estaban intentando condenar a muerte a una mujer por lo que había cometido, Jesús lo que estaba haciendo ver es que cada uno de nosotros somos merecedores de la misma muerte. Cristo estaba con los maestros de la ley de esos tiempos, con los más religiosos, con los que aparentaban tener una vida perfecta y santa. Y Jesús lo que les dice: sí, bueno, la ley dice eso, pero el que esté libre de pecado, adelante, que arroje la primera piedra. El que no tenga algo que padecer por lo mismo que esta mujer debería padecer la muerte, que arroje la primera piedra. Esto los fariseos lo entendían muy bien. ¿Saben por qué? Porque los fariseos estudiaban su Biblia. Y los fariseos, tal vez estos que estaban ahí, no habían pecado de la misma manera adulterando, o no habían cometido un pecado que les lleve al lapidamiento, ¿no? A la muerte de esa manera. Pero ellos entendían que todo pecado te lleva a la muerte, grande o chico. Ellos entendían eso. Y cuando Cristo le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Jesús lo que les estaba diciendo es: a ver si alguien es tan valiente de ocultar su pecado ante los ojos de Dios. ¿Y saben lo que estamos viendo? Aquí es la gracia de Dios cubriendo el pecado. Pastor, entonces yo no hay que condenar el pecado, no hay que hablar de pecado. Espérate un momento. Aquí no se trata de no condenar el pecado, aquí no se trata de no hablar del pecado con el pueblo. ¿Ok? Aquí no se trata de eso. El pecado tiene que ser confrontado. El pecado tiene que ser confrontado con las personas. Si uno está pecando, no nos podemos callar. Pero tú tienes dos maneras de actuar. O actúas como el fariseo, que quieres la condenación y la destrucción de una persona, que incluso hasta algunos parece que anhelaran, ¿no? Uy, en algún momento se va a descubrir, ahí voy a sentirme feliz. Ahí estamos atacando con piedras. Algunos, sí, ya falta poquito para que se descubra, ahí van a ver, yo tenía razón. Y yo quiero decirte eso: no actuemos como los fariseos. Actuemos como Cristo. ¿Y cómo actuó Cristo? Cristo sabía que esta mujer merecía morir. Cristo sabía que era lo de la ley.
Pero cuando esta mujer estaba postrada, con la vergüenza y con el arrepentimiento que luego se demostró, Jesús le dijo: ¿quiénes te condenan? Y ella dijo: nadie, Señor, yo tampoco. Pero Cristo le dice algo muy importante. Porque a veces nos quedamos, cuando queremos errar en gracia, que la convertimos en desgracia, quedamos en que nadie tiene derecho a juzgar. El que tire pecado, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. Escuché a un sinvergüenza que se hacía llamar pastor, y lo voy a decir así públicamente, que decía: he adulterado públicamente en una predica, que he adulterado, pero hermanos, a ver quién me condena, decía. El que tire piedra, el que esté libre de pecado, que es un sinvergüenza. Jesús no decía eso para que no se confronte el pecado. Cristo decía: el que esté claro, porque querían condenar. Pero Jesús le dijo a esta mujer: levántate, ve y no peques más. No le está dando carta abierta a pecar para que nadie la juzgue y que nadie la pueda juzgar. Lo que le está diciendo es: ya te perdoné, pero ya no peques. La gracia de Dios perdona el pecado, pero también te dice: no peques. Y si Cristo ha depositado su gracia en ti, te perdona del pecado, pero también te ayuda a que no sigas pecando. El Señor te da la libertad de que tú puedas confrontar el pecado en tu vida y que puedas tener la fuerza de no seguir pecando. Así que yo quiero que te pongas en esta situación. Yo no sé cuáles son tus errores, y con esto acabo. Yo no sé cuáles son tus errores, cuáles son tus fallas, cuáles son los pecados que cometes. Pero déjame decirte esto: aunque tal vez no se haya sido descubierto, aunque tal vez no haya sido divulgado o puesto al público, hay un Dios que todo lo ve. Es una palabra célebre de mi mamá. Hay un Dios que todo lo ve. Y hay algo que tú tienes que entender. Ese Dios que todo lo ve también ve tu pecado. Ese Dios que todo lo ve también sabe cómo pecas. También sabe de los pensamientos que se te escapan por ahí. También sabe de las miraditas que puedes voltear. También sabe lo que dejas que entre a tus oídos o tus ojos, y lo que permites que se almacene en tu corazón. Sí, Dios es así. A Dios no se le escapa nada. Y mira, todo pecado, grande o chico, merece ser condenado. La palabra es clara, dice: el alma que pecare, esa morirá. Pastor, estamos en el tiempo de gracia. Sí, pero la gracia no es desgracia para tu vida. Pero sabes, aunque el pecado es condenado, fiel es Dios, que Cristo en la cruz perdona nuestro pecado. Cristo en la cruz, y por su gracia perdona nuestro pecado. Pastor, todo pecado, todo pecado. Y tal vez tú puedas decir en tu corazón: no, pastor, pero yo he sido un desgraciado total. Y tal vez tú puedas generarte hoy en tu cabeza una lista de todas las atrocidades que has hecho. Y tú puedes decir: yo he cometido esto, yo he sido así, yo he sido así, estoy haciendo esto, incluso actuales, ¿no? Puedes decir: yo he cometido esto. Pues déjame decirte esto: Dios perdona eso. Pastor, usted no sabe lo que yo he cometido. Sí, tal vez no lo sepa. Y si no me lo cuentas, no lo voy a saber. Si no entras a consejería, no voy a saber. Pero solamente te quiero decir esto: no hay pecado oculto para Dios. Todo pecado, hasta lo más mínimo, merece una condena. Pero tenemos la gracia de Dios perpetua en nuestras vidas, que nos perdona de todo pecado.
nos limpia de toda maldad. Y cuando deberíamos estar postrados esperando las piedras que nos lleven a la muerte, nuestro Señor nos dice: levántate, ve y no peques más. Sin condena están nuestras vidas gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. No estamos libres de culpa ni libres de condena por lo bueno que luego nos portamos. Porque tal vez puedas ya no cometer los pecados que cometías antes de llegar a Cristo, pero sí sigues cometiendo pecados. Y todo pecado merece su condena, nos separa de Dios. Pero ahí está la gracia de nuestro Señor, que nos dice: levántate, ve y no peques más. Levántate, ve y no peques más. Y yo quiero que tu vida sea en ese sentir, en el cual tú puedas decir: puedo estar ahí tirado, pero me levanto y voy a buscar no pecar más. Me levanto así y recibo las palabras de mi Señor, que en su amor profundo por mí me dice: no peques más. Y tal vez también estás en esta circunstancia en la cual, pues tal vez sí cometiste un pecado, y sí, hay muchas personas que se enteraron. Y también tienes a una reunión de fariseos esperando tirarte piedras. Porque eso sucede. Cometemos errores y pues ya están ahí, todos ahí esperando con sus piedras en la mano, y esperando la venia. Pastor, usted dé la orden y yo tiro mi primera piedra. Usted dé la orden nomás, y acá estamos, acá, justicieros para el Señor. Y hay algo bien importante. Podemos escuchar la voz de los fariseos pidiendo muerte para nosotros, o podemos escuchar la voz de Cristo diciéndonos: levántate. Hace unas semanas hablamos sobre cuando no escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando la voz de la serpiente. Y es lo mismo que está pasando aquí. Esta mujer en la peor situación de su vida, siendo descubierta, siendo avergonzada. E incluso yo podría atreverme a decir, ya que el texto es claro cuando dice fue encontrada en el acto, que incluso hasta la llevaron tal como estaba, desnuda, arrastrándola, golpeándola, humillándola. Y estaba escuchando también la voz de la serpiente diciendo: muerte, 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 muerte. Cuando tú escuchas la voz del diablo, la voz de la serpiente, lo que vas a escuchar es siempre muerte, 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 muerte. Pero cuando escuchas la voz de Dios, va a decir: levántate. Si Cristo resucitó en la cruz, es para que nosotros resucitemos con el de nuestra vieja vida y resucitemos a vida eterna con Él. Así que levántate, no peques más. Nuestro Señor nos ama tanto que confronta nuestros pecados, pero no para condenarnos, sino para justificarnos y ayudarnos a no volver a cometerlos. Ponte de pie, iglesia. Ahí donde estás, pues órale al Señor con tus propias palabras. Tal vez solamente entre tú y Dios, en tu mente, pues órale a Dios y dile: Señor, soy pecador. Y tal vez manifiesta los pecados que has cometido, los pecados que cometes. Sé sincero con Dios. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Ahora sé sincero también diciendo: Señor, yo merezco todo el peso de tu ira. Eso es lo que merezco. ¿Sabes? Un arrepentimiento genuino viene luego de que reconozcamos
que lo que merecemos es el castigo eterno. Cuando reconocemos ello en nuestras vidas, podemos entender que es un arrepentimiento genuino. Es por eso que Cristo siempre confronta el pecado. Y el plan de Dios, aunque el plan de estos fariseos era que la mujer sea apedreada, el plan de Dios era que la mujer entienda que merecía la muerte para que pudiera tener un arrepentimiento genuino en su vida. Y luego vemos a nuestro Señor confortándonos y diciéndonos que no pequemos más. Esta mujer tal vez en su momento no entendía lo que iba a pasar después. Jesús estaba empezando su ministerio aquí. Pero más adelante entendería que aquel que impidió con sus sabias palabras que no muriera físicamente a manos de hombres era el mismo que en la cruz impediría que esta mujer muriera eternamente. Y es lo que nosotros debemos entender en nuestras vidas. Hoy en día el pecado muchas veces ya no se castiga con la muerte física. Y esto ha dado libertad a que muchos pues pequen a ganas y desganas. Y hoy aún más, hasta la misma iglesia colabora con ello, no confrontando el pecado. Pero yo quiero decir esto. Nuestro Señor confronta nuestro pecado para darnos su gracia inmerecida. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, tu gracia eterna, tu gracia inmerecida, Señor, nos hace pasar de una circunstancia en la cual merecíamos la muerte a otra circunstancia llenos de tu gracia y perdón. Dios Todopoderoso, no hay palabras que podamos explicar lo hermoso que es entender eso, lo hermoso que es recibir tu perdón. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a comprender. Y gracias por tu perdón en nuestras vidas. Señor, corrige diariamente cada pecado que tenemos. Corrige diariamente, Señor, cada error que cometemos. Y permítenos, Señor, que nos agrademos en cumplir tu palabra y obedecer tu voz. Toda la gloria es tuya. Ayúdanos, Señor, diariamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos a nuestro